Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. En esta ocasión abordaremos el tema razón de cambio, el cual corresponde a la asignatura de Matemáticas tercer grado del nivel secundaria. Les recordamos que seguimos en contingencia, por lo que debemos quedarnos en casa estos días en compañía de nuestros seres queridos. En esta etapa debemos tener paciencia y seguir todas las recomendaciones de las autoridades, pues la suspensión de asistencia a las escuelas es una medida pasajera que nos permitirá volver a clases de forma segura. Ahora sí, vamos al tema de hoy, razón de cambio. Recordemos que anteriormente vimos la relación matemática entre una variable y otra, pero ¿qué pasa cuando una variable cambia con respecto a la otra? Este comportamiento es conocido como razón de cambio y detrás de él hay una base algebraica que es necesaria para el trazo de gráficas. En este proceso de cálculo matemático podemos observar en algunos casos una inclinación o pendiente distinta. Los invitamos a observar el siguiente video, en donde estudiaremos de forma detallada la razón de cambio. Programa 9. Pendiente y razón de cambio. En este programa se mostrarán razones de cambio, tanto positivas como negativas. Previamente ya estudiamos la relación entre dos cantidades, tales como la distancia que recorre un automóvil y la cantidad de gasolina consumida. Observa que las ruedas giran conforme avanza el automóvil. ¿Qué relación existe entre la distancia recorrida por el auto y el número de vueltas completadas por sus ruedas? Veamos cuántos metros recorrió este auto. Cuando las ruedas completaron 25 vueltas, 50, 75, 100 y 125 vueltas. Organicemos los datos en una tabla. Grafiquemos estos datos en un plano, donde el eje X corresponde al número de vueltas que dan las ruedas y el eje Y a la distancia recorrida. Examinemos los incrementos. De 25 a 125 vueltas, el incremento fue de 100 vueltas. ¿En cuánto se incrementó la distancia? ¿Cuál es el valor de la razón de cambio de la distancia recorrida y el número de vueltas de la rueda? La razón de cambio se calcula como el cociente del incremento de la distancia y el incremento del número de vueltas. Obtenemos, en este caso, el valor de 2 metros por vuelta. De 50 a 100 vueltas, el incremento es igual a 50. Y el incremento correspondiente en la distancia es igual a 100 metros. La razón de cambio de estas cantidades es igual también a 2 metros por vuelta. Finalmente, de 100 a 175 vueltas, el incremento es igual a 75. Y el correspondiente incremento en la distancia es igual a 150. La razón de cambio es, de nuevo, igual a 2 metros por vuelta. ¿Qué podemos concluir? Observa que la razón de cambio de la distancia que recorre el auto y el número de vueltas que completan las ruedas es la misma en todos los casos. Recordemos que, si la razón de cambio de dos cantidades es constante, la gráfica asociada consiste en puntos que están sobre una línea recta. ¿Qué expresión algebraica describe la relación entre la distancia recorrida por el auto y el número de vueltas que completan las ruedas? Si escogemos un cierto número de vueltas y lo multiplicamos
por la razón de cambio, obtenemos como resultado la distancia recorrida para ese número de vueltas, lo que puede resumirse según la fórmula. La distancia recorrida es igual a 2 por el número de vueltas completadas. De acuerdo con estos resultados, ¿qué distancia habrá recorrido el auto cuando las ruedas completen 150 vueltas? ¿Y 175 vueltas? 300 metros. 350 metros, respectivamente. Acabamos de verificar que la razón de cambio de la distancia que recorre un automóvil y el número de vueltas que dan sus ruedas es constante. ¿De qué depende esta evidente relación entre distancia y número de vueltas? Si la rueda tuviera un radio mayor, como la de un camión, este recorrería con el mismo número de vueltas una distancia mayor que el automóvil. Entonces, dado un número de vueltas fijo, la distancia recorrida es directamente proporcional al radio de la rueda. La tabla muestra la relación entre el número de vueltas de la rueda y la distancia recorrida por un camión. Construyamos la gráfica. Calculemos la razón de cambio de la distancia que recorre el camión y el número de vueltas que completan sus ruedas. De 50 a 150 vueltas, el incremento es igual a 100 vueltas. Y el incremento en la distancia es igual a 300 metros. La razón de cambio para estos valores es igual a 3 metros por vuelta. Ahora, de 100 a 150 vueltas, el incremento es igual a 50 vueltas. Y el incremento en la distancia es igual a 150 metros. La razón de cambio también es igual a 3, es decir, se mantiene constante. Por lo tanto, la gráfica son puntos que pertenecen a una recta que pasa por el origen. La expresión correspondiente es y igual a 3x. Veamos las gráficas del auto y del camión en el mismo plano. ¿Qué podemos decir? Recordemos que la ecuación de una recta que pasa por el origen es y igual a mx, donde m es la pendiente de la recta. La ecuación de la recta correspondiente al auto tiene pendiente igual a 2 y la ecuación de la recta correspondiente al camión tiene pendiente 3. ¿En qué se parece la pendiente a la razón de cambio? Efectivamente, son iguales. En fenómenos lineales, como los que presentamos, la gráfica correspondiente es una línea recta. Su pendiente es igual a la razón de cambio de las cantidades graficadas. Cuando pasan una película en el cine, lo que estamos viendo es una sucesión de cuadros o fotogramas proyectados a una frecuencia constante de 24 fotogramas por segundo. La razón de cambio del número de fotogramas proyectados y el tiempo es de 24 cuadros por segundo. Ahora realizaremos un experimento en el laboratorio escolar. Calentaremos el agua contenida en este recipiente. Su temperatura aumentará conforme pasa el tiempo. La temperatura y el tiempo son dos cantidades que podemos medir. ¿Cómo variará la primera al cambiar la otra? Los datos obtenidos al término del experimento son los que se muestran en esta tabla. ¿Cuál es el valor de la razón de cambio de la temperatura del agua y el tiempo? Constante, ya que al graficar los puntos tiempo, temperatura, estos pertenecen a una recta. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Debe ser de la forma y igual a m, x más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. Analicemos la gráfica. Se trata de una recta con ordenada al origen igual a 20
Para obtener el valor de la pendiente, debemos calcular la razón de cambio. De 5 a 10 segundos, el incremento de tiempo es igual a 5 segundos. Y el incremento en la temperatura es igual a 20 grados. La razón de cambio es, por lo tanto, igual a 4 grados por segundo. De 5 a 15 segundos, el incremento de tiempo es igual a 10 segundos. Y el incremento en la temperatura es 40 grados. La razón de cambio es igual a 4 grados por segundo. Por lo tanto, la pendiente de la recta es 4. La ecuación queda finalmente como y igual a 4x más 20. En conclusión, en un fenómeno lineal, la gráfica correspondiente es una línea recta. Su pendiente es igual a la razón de cambio entre las cantidades graficadas. Como vimos, la razón de cambio trata de la magnitud que compara dos variables a partir de sus unidades de cambio. Pero para fortalecer su comprensión de este proceso, te presentamos a continuación este otro video titulado ¿Qué es la razón de cambio? ¿Para qué sirve la razón de cambio? Considerando que todo está en movimiento, es importante describir de manera sencilla si hubo un cambio de un momento a otro o no. Ya sea la cantidad de agua que entra a un recipiente al pasar el tiempo, la energía que gasta un ciclista al recorrer cierta distancia o la velocidad que alcanza un balón al transcurrir un periodo. Entonces, la razón de cambio se define como el número que representa la división del cambio de una variable con respecto al cambio de otra variable. Por ejemplo, se tiene la tabla que describe el costo por viaje en función de los kilómetros recorridos por un taxi, nombrando a la primera columna relacionada a los kilómetros como variable 1 y a la segunda columna relacionada al pago del viaje como variable 2. La razón de cambio para esta situación se puede definir como el cambio del pago de un viaje entre el cambio de los kilómetros que se recorrieron. Entonces, la razón cuando se recorrieron 3 kilómetros, se pagó 35 y su cambio significa buscar la diferencia o resta con respecto al pago que se haría al inicio, que es la tarifa de arranque de 20 pesos. Este cambio se divide entre el cambio del recorrido de un viaje para pagar 35 pesos, es decir, 3 kilómetros menos los kilómetros que representan iniciar un viaje, que son 0 kilómetros. Como se puede apreciar, la parte del numerador pertenece a la variable 2 y la parte del denominador a la variable 1. Es importante que los números que inicien en la diferencia tanto en la parte del numerador como en la del denominador pertenezcan al mismo renglón de la tabla. Simplificando la operación, 35 menos 20 es igual a 15. 3 menos 0 igual a 3. Al hacer la división, 15 entre 3 igual a 5. Y si se calcula la razón utilizando las mismas variables pero otro par de puntos que pertenecen a esta tabla, se llega al mismo valor. Y esto se repite para cualquier pareja de la tabla. Entonces se dice que tiene un comportamiento lineal, lo que quiere decir que la gráfica de los datos de la tabla genera una línea recta.
Si alguna otra situación no presenta este comportamiento de razón constante, significa que se tendrá que analizar más a fondo para entender su comportamiento, ya que no es lineal. En conclusión, la razón de cambio permite principalmente comparar a dos variables si cambian de manera constante o no, para entender y describir sus resultados futuros. Esperamos que los ejemplos que se presentaron en este video hayan ampliado tu comprensión de la razón de cambio. Para darte una ayudadita más, ¿qué te parece si vemos este otro ejemplo, que presenta las variables de distancia y la cantidad de vueltas que da la llanta de un automóvil en el video Razón de Cambio, problema 2? Un automóvil genera la siguiente tabla de números cuando se compara su distancia recorrida en metros y la cantidad de vueltas que da su llanta. Calcula si la razón de cambio entre los 10 a 30 metros y entre los 30 a 40 metros es la misma. Para resolver este problema, se tiene que recordar que la razón de cambio se define como la resta de los valores de una variable entre la resta de los valores de otra variable. Por lo general, la variable que se utiliza en la primera columna, también conocida como variable de entrada, se coloca en la parte del denominador en la fracción. Y la segunda columna, que corresponde a un resultado o variable dependiente, se coloca en la parte del numerador, de ahí que nuestra razón se calcula como la resta de los valores de vuelta entre la resta de valores de distancia. Calculando la razón número 1 es igual al cambio que transcurre de 10 a 30 metros, empezando por el resultado final, es decir, cuando se recorren 30 metros, se tienen 45 vueltas. Y como se están calculando los cambios de vueltas, se resta el resultado de recorrer 10 metros, que son 15 vueltas. Todo esto se divide entre el valor de entrada, que genera 45 vueltas, es decir, recorrer 30 metros menos 10 metros, que es la distancia que falta anotar. Simplificando la operación del numerador, 45 menos 15 igual a 30. Entre 30 menos 10 igual a 20. Como terminan los dos en 0, se pueden cancelar dejando como fracción simplificada a la razón número 1 como 3 medios, es decir, 1.5. Calculando ahora la razón para un cambio de distancia de 30 metros a 40 metros, la cual se nombrará como razón de cambio número 2, al resultado de recorrer 40 metros es igual a 60 vueltas, menos el resultado de recorrer 30 metros, que son 45 vueltas. Todo esto dividido entre la distancia recorrida para generar 60 vueltas, que son 40 metros, menos la distancia para generar 45 vueltas, que son 30 metros. Simplificando la operación, 60 menos 45 igual a 15. Entre 40 menos 30 igual a 10. Como esta fracción se puede simplificar porque ambos números se pueden dividir entre 5, se obtiene en la parte del numerador 15 entre 5 igual a 3, entre 10 entre 5 igual a 2, que a su vez se puede representar como número decimal igual a 1.5. En conclusión, a pesar de existir cambios de 20 metros en la primera situación o de 10 metros en la segunda, su razón de cambio se conserva constante o igual. Esto refleja que la distancia recorrida aumenta de manera constante al aumentar la cantidad de vueltas. ¿Habías notado que cualquier proceso o fenómeno de cambio en la vida cotidiana implica a las matemáticas? Así es, se puede calcular también la velocidad de propagación de una epidemia en una determinada ciudad o pueblo, teniendo los datos de la cantidad de personas que contrajeron el virus en X número de días. ¡Qué interesante! Pero también podemos calcular incluso razones de cambio con materiales que tenemos en casa. Tomen lápiz y papel porque los invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el valor de la razón de cambio cuando metemos un vaso de agua al tiempo al congelador por 15 minutos? ¿Cuál es su temperatura a los 5 minutos?
¿Y a los 10? No olviden anotar sus resultados y guardarlos en la carpeta de experiencias. Así podrán compartirlos con su maestra o maestro cuando regresen a clases. ¡Hasta pronto!